El régimen franquista fue tan inédito como el proceso de transición política que vivió España entre 1976 y 1982. Para algunos este proceso fue el gran paso hacia la modernidad y la libertad, mientras que para otros fue el inicio de una era de pobreza y decadencia material y espiritual para España. Acompáñame a conocer cómo fue cayendo el franquismo y la historia de la transición española. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches y esto es La Nueva Enciclopedia. Después de haber gobernado por casi 40 años, desde el final de la Guerra Civil Española en 1939, y luego de haber edificado un sólido régimen lleno de controversias, Francisco Franco, llamado El Caudillo, en la primera mitad de la década de los 70, vivía sus días finales. Y sin que lo supiera el pueblo español, eran también los días finales del sistema político, económico y social que se construyó en torno a su figura. Ahora bien, la sucesión de Franco no fue un asunto tomado a la ligera por el régimen franquista. Antes bien, fue un hecho de gran importancia que se intentó planificar de forma meticulosa desde el mismo inicio del régimen franquista. La primera manifestación de la evolución de este debate se da en 1947, cuando se promulga la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, en la que se establece que España es legalmente un reino, pero que Franco es su jefe de Estado vitalicio y como tal tiene la potestad de decidir y nombrar quién sería su sucesor. Por su parte, Juan de Borbón, que era el hijo del rey Alfonso XIII, que había abandonado España en 1931 tras la instauración de la Segunda República y que había fallecido en 1941, había demandado a Franco que le regresara el poder a la corona. Sin embargo, Franco se niega de manera firme a la demanda de Juan de Borbón y se encarga de restringir el ascenso al trono del heredero de la Casa de Borbón, lo que genera uno de los primeros grandes conflictos de legalidad del régimen franquista. En este sentido, y ante la presión de los sectores tradicionalistas y conservadores y de la misma Casa Real, Francisco Franco se reúne con Juan de Borbón y acuerdan en 1948 que fuese el hijo de Juan de Borbón, el entonces niño de 10 años, Juan Carlos de Borbón, no solo el sucesor de Franco tras la muerte del caudillo, sino también quien restablecería oficialmente la corona española como el primer órgano de mando de España, ya que, como dijimos, España era un reino, pero no tenía rey. Como parte del acuerdo, Juan Carlos de Borbón sería educado en España bajo el amparo y supervisión del jefe de Estado, Francisco Franco, y se comprometería a seguir con los ideales del llamado Movimiento Nacional. De manera que el nombramiento de Juan Carlos se entiende como un punto de consenso entre el régimen y la monarquía, así como con otros grupos de poder que tenían fuerte presencia en España. Partidos, empresarios y sociedades secretas internas, así como las principales potencias extranjeras. De manera que era Juan Carlos en quien se depositaban las esperanzas de un sucesor de Franco y del movimiento franquista en general, siendo criado y educado como tal a lo largo de su vida. Mientras los años pasan y el régimen de Franco se sigue consolidando, la sucesión también se va reforzando. En 1967 se promulga entonces la Ley Orgánica del Estado, en la que se crea la figura del presidente del gobierno separada de la figura del jefe del Estado, dos cargos que por el momento Franco va a ejercer al mismo tiempo, pero que preparaban el terreno para una nueva división de poderes. Para julio de 1969, un momento en el que para muchos historiadores el franquismo vivía uno de sus mejores momentos por el importante nivel de desarrollo económico y paz social que se había alcanzado en toda la nación, un Franco de 76 años propone por primera vez, de manera formal y abierta al país, al príncipe Juan Carlos como su sucesor, y las Cortes respaldan y apoyan su decisión. Aún así, a pesar de la designación, hay debate y muñequeo político en las esferas del poder. Entre 1969 y 1973 son propuestos otros candidatos dentro del propio régimen para que fueran los sucesores. Entre ellos estaba Alfonso de Borbón Dampierre, primo hermano de Juan Carlos de Borbón, que en 1972 se había casado con Carmen Martínez Bordiú y Franco, la nieta mayor de Francisco Franco. Entre los sectores más conservadores del régimen, Alfonso era más preferido que Juan Carlos, ya que Juan Carlos era visto como muy liberal, mientras que Alfonso era más leal al movimiento y al franquismo. En la Falange eran recurrentes las críticas a Juan Carlos de Borbón, con la famosa frase de que no queremos príncipes tontos. De manera que dentro del régimen de Franco se abren dos facciones.
los llamados inmovilistas, que creían que tras la muerte de Franco debía mantenerse dentro de lo posible los mismos principios y la misma estructura del régimen franquista. Y estaban los llamados aperturistas, que en mayor o menor grado apostaban a la transición hacia un nuevo modelo de apertura y de democracia de partidos. Y para conciliar ambas posturas, Franco nombra el 9 de junio de 1973 al almirante Luis Carrero Blanco como presidente del gobierno de España, apartándose Franco por primera vez del cargo y quedando únicamente como jefe de Estado de España. Carrero Blanco, muy cercano a Franco desde los inicios del franquismo, era a los ojos de Franco y del movimiento franquista quien estaba siendo designado para ser el verdadero sucesor como jefe de Estado y para ser un contrapeso al liberal príncipe Juan Carlos de Borbón, con el fin de mantener un tutelaje para que no se apartara de los principios del movimiento. Sin embargo, esta España de 1973 no era la misma España de los años 40 o 50, y múltiples factores se volcaron contra el octogenario Franco, desencadenando el inicio del fin del franquismo. En primer lugar, internacionalmente Estados Unidos y varios países europeos presionan de manera constante a España para que cambie su modelo hacia una democracia más abierta y de libertades civiles. Por ejemplo, condenando activamente los famosos juicios que realiza el franquismo contra los grupos que habían asesinado a funcionarios del orden público. A su vez, una parte de estos grupos de las potencias extranjeras que se oponían al franquismo se articulan con la oposición interna y clandestina que había en España, llevada adelante por partidos como el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista Español, ambos en ese momento ilegalizados en las leyes españolas. Y estos grupos empiezan actividades de rebelión desde los sindicatos, desde las universidades y desde distintos espacios de la provincia española. Surgen grupos armados políticos como ETA, el FRAP y el Grapo, que inician distintas actividades como atentados, secuestros y homicidios que generan un clima de malestar que rompe la paz social que por mucho tiempo se había alcanzado en las últimas décadas de España, y hasta dentro de la misma iglesia, que era uno de los pilares históricos del franquismo, por la cual en su defensa, entre otras razones, se había dado el alzamiento nacional de 1936, comienza a darle la espalda al régimen franquista. Las autoridades eclesiásticas, como el cardenal Vicente Tarancón y el mismo Papa Pablo VI, hacen desaprobaciones públicas del régimen franquista y maniobran en su contra. Pero el golpe de timón definitivo ocurre el 20 de diciembre de 1973, fecha en la que el presidente del gobierno de España, Luis Carrero Blanco, era asesinado en un atentado con una bomba mientras manejaba su coche por el grupo armado de independentistas vascos conocido como ETA, con presunta complicidad de actores extranjeros que buscaban dejar a Juan Carlos de Borbón como el único líder claro luego de la muerte de Franco. Y con Carrero muerto, moría también la esperanza de que España siguiera los principios del franquismo tras la muerte del caudillo. En sustitución a Carrero, Franco nombra a Carlos Arias Navarro, de carácter más ambivalente, menos rígido y con menos liderazgo que Carrero Blanco. Así las cosas, en un régimen que ya había caído en una espiral de desaprobación, ánimos insurreccionales y violencia política, Francisco Franco muere el 20 de noviembre de 1975 por una parada cardíaca irreversible. La noticia recorre a España y el mundo entero en medio de reacciones de alegría y de tristeza. Es Arias Navarro quien pronuncia en cadena nacional el histórico Españoles, Franco ha muerto. Con esa frase no solo terminaba la controvertida vida del caudillo, sino que empezaba el proceso que se ha conocido como de cambio y reestructuración para España. Era el inicio de la transición española. 2 días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre, el príncipe Juan Carlos de Borbón es proclamado tanto rey de España como jefe de Estado español por las Cortes españolas, como lo contemplaba la ley de sucesión. El ahora rey Juan Carlos convive en sus primeros meses con el gobierno dejado por Franco. Así que reafirmaba a Arias Navarro como presidente del gobierno y este a su vez a la mayoría de su gabinete. En estas semanas y meses de cierta incertidumbre política y social en España, pero sobre todo en muchas negociaciones, conversaciones e intrigas, Arias Navarro insiste en llevar a cabo una serie de reformas que permitieran, en sus palabras, adaptar al régimen de Franco a los nuevos tiempos, en lo que algunos historiadores han llamado como franquismo sin Franco,
En estas reformas, Arias Navarro propone una apertura a la organización política de los ciudadanos, pero al mismo tiempo prohíbe los partidos políticos que no juraran fidelidad a los principios del movimiento nacional y reafirmaba la prohibición del Partido Comunista y del PSOE. A su vez, Arias Navarro introduce cambios institucionales en las Cortes españolas, por ejemplo, aumentando el número de procuradores. También introduce cambios en los sindicatos, permitiendo nuevas asociaciones profesionales, pero manteniendo la prohibición de sindicatos de izquierda, como la UGT. Y lleva adelante cambios a nivel local, aumentando la autonomía de las diputaciones provinciales. Pero estas reformas de Arias Navarro no complacen al franquismo, que todavía era una fuerza política formidable, y tampoco complacen a la oposición, tanto de izquierda como de derecha, y se va generando un escenario de rampantes manifestaciones y huelgas de trabajadores que pedían más libertades y que pedían también amnistía. Frente a esto, el rey Juan Carlos de Borbón insta a Arias Navarro, presidente de gobierno, a que dimitiera frente al escenario de protestas sociales, y resuelve nombrar al abogado Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno el 5 de julio de 1976. Adolfo Suárez, aunque era desconocido por la opinión pública, no era un rostro nuevo dentro de los factores del poder en España. Adolfo Suárez procedía del régimen franquista y en él había hecho la mayor parte de su carrera política. Había sido procurador en las Cortes, director general de Radiodifusión y Televisión y hasta vicesecretario y ministro secretario del llamado Movimiento, es decir, el cuerpo político que integraba y fundamentaba en los tiempos de Franco el partido La Falange Española y Tradicionalista de las Hons, los sindicatos oficiales, los miembros de toda la administración pública, la academia y otros sectores aliados al régimen, como la sección femenina de la Falange y el Frente de Juventudes. El nombramiento de Adolfo Suárez causa rechazo inicial en distintos sectores, pero Suárez no llega con el propósito de extender el franquismo como Arias Navarro o incluso ni siquiera de adaptarlo. Antes bien, conociéndolo desde adentro al franquismo, Adolfo Suárez se dedica a su progresivo desmantelamiento. En primer lugar, Suárez firma, en julio de 1976, un decreto ley de amnistía para los llamados delitos políticos y de opinión. Aunque se trataba de un logro parcial, procuraba la libertad de un gran número de presos políticos y le brindaba un nuevo aire de popularidad y de esperanza en distintos sectores españoles. Luego de esto, Suárez formula un proyecto de ley que establecía dentro de España el concepto de soberanía popular y establecía también unas nuevas cortes bicamerales que iban a ser electas también por primera vez en mucho tiempo por sufragio universal. Entre tanto se hacían los preparativos para la formulación de una nueva constitución en España. Este proyecto de ley fue aprobado el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes españolas que venían de la época de Franco, autoliquidándose al instante de la aprobación de este decreto. Luego, el 15 de diciembre, Suárez realiza un inédito referéndum con el fin de ratificar esta ley, siendo aprobado por el 94% de los españoles. Desmanteladas las Cortes, entre enero y abril de 1977, Suárez se dedica a eliminar varias de las instituciones franquistas que todavía perduraban. Tal fue el caso del Tribunal de Orden Público, el órgano judicial encargado de los delitos políticos establecidos por el régimen franquista. De la misma forma se liberalizan los derechos de asociación, de reunión y de manifestación, y se modifica el Código Penal para despenalizar la militancia política. Otra de las instituciones que se desmantelan es la Central Nacional Sindicalista, derogada mediante la Ley de Asociación Sindical, que arrebataba al gobierno el control sobre los sindicatos y legalizaba los sindicatos de izquierda. Finalmente, Adolfo Suárez va a suprimir también la Secretaría General del Movimiento, acabando de esta forma con el Partido Falange Española Tradicionalista y de las Hons. Eliminaba no solo el partido de gobierno, que por 40 años fue la base del régimen, sino el mismo espacio donde se había catapultado políticamente. Y en este proceso, el paso más arriesgado lo da Suárez el Sábado Santo de 1977, cuando en esa fecha legaliza el Partido Comunista Español, una decisión inédita que implicaba el regreso del que fuera el partido más perseguido por el franquismo, generando esta, entre otras acciones, una sentida reacción negativa en parte de la población y del estamento militar. Así las cosas, Adolfo Suárez había pasado de ser un funcionario desconocido dentro del franquismo a convertirse en el hombre de la transición, amasando una gran popularidad que concentraba en su partido llamado la Unión Centro Democrática,
que se va a volver el partido de buena parte de los españoles que sin querer regresar al franquismo se oponían a la izquierda, y Suárez se convierte en el político más aclamado del momento. En definitiva, Suárez ha preparado el terreno para las elecciones generales que se van a celebrar el 15 de junio de 1977. Adolfo Suárez, combinando su sagaz uso de la radio y de la televisión, aprendido cuando coordinaba y transmitía los mensajes oficiales del caudillo, va a obtener la mayoría tanto en el Congreso como en el Senado. A su vez, el Partido Socialista Obrero Español obtiene un notable desempeño, quedando detrás de la UCD en ambas cámaras. Eran las primeras elecciones partidistas de este estilo que se hacían desde hace al menos 40 años en España. A la cabeza del PSOE está un joven líder izquierdista llamado Felipe González, de larga trayectoria en la militancia clandestina y desde el exilio, quien logra regresar a España recientemente con la mediación del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez en su momento fue el líder sudamericano que más participación tuvo en la transición española y uno de los principales propulsores y financiadores del PSOE a través de la Internacional Socialista. Conformado el Congreso y el Senado, Suárez va a proceder a una de las decisiones más trascendentales y polémicas de todo este proceso, la formulación de una nueva constitución para España. Vale acotar que como paso importante previo a la elaboración de la nueva constitución, Suárez promulga una ley de amnistía absoluta el 15 de junio de 1977, que ampara tanto a los últimos presos políticos del franquismo como también a los funcionarios del régimen franquista que estaban inmersos en denuncias por abusos y crímenes en el ejercicio de sus funciones. Suárez concebía y expresaba que la realidad española, en cuanto a la represión, la conflictividad y los excesos del régimen, merecía un borrón y cuenta nueva. Volviendo a la Constitución, esta empieza a ser redactada en agosto de 1977 por un equipo de 7 constituyentistas que abarca representantes de todas las facciones del Congreso, con miembros de la UCD, del PSOE, del Partido Comunista y de la Alianza Popular, el partido del llamado posfranquismo, quienes se van a abocar en esta tarea. El primer borrador es recibido por el Congreso el 5 de enero de 1978. De este punto en adelante va a ser discutido a lo largo del año. El borrador final es presentado y aprobado el 31 de octubre, siendo aprobado en el Congreso con una aplastante mayoría. La Constitución del 78 establecía, entre otras cosas, que ahora España era una monarquía parlamentaria, cuyo máximo poder ejecutivo residía en el presidente del gobierno, nombrado por el Congreso de los Diputados. De esta forma, el rey, a efectos reales, pasaba a ser una figura más decorativa. Además, en la Constitución España se va a definir como, abro comillas, un estado de comunidades autónomas, como parte de una larga y controvertida tradición de luchas autonomistas de las provincias, como presunta solución a ese centralismo que ellas denunciaban. Al mismo tiempo, la nueva Constitución establecía el Estado laico, abandonando el catolicismo como religión oficial. Era una constitución de corte más liberal, que impulsaba y formalizaba el cambio de la España del franquismo hacia un modelo de democracia de partidos. Para algunos, la Constitución era vista como el avance jurídico y político más importante en la historia de España, mientras que para otros representaba un retroceso negativo y una vuelta eventual al desorden y a la crisis de la Segunda República. La Constitución igual es ratificada en referéndum con un 88.5% a favor y entra en vigencia el 29 de diciembre de 1978. Pero el camino para los que querían eliminar por completo cualquier rastro del régimen franquista todavía no terminaba. La reciente democracia española que presidía Suárez va a enfrentar numerosos problemas en los años subsiguientes. En primer lugar, promulgada la Constitución, el partido de la UCD sufre un dramático declive, así como una fuerte fragmentación que deja a Suárez, una vez el político más popular de España, sin una base efectiva de apoyo, hecho que concluye con la retirada de apoyo del rey Juan Carlos y de la Iglesia hacia su persona, acompañado también de un descontento en el estamento militar que veían con sus propios ojos cómo se estaba derrumbando el sistema franquista y al parecer nada podían hacer. Por el lado económico y en contraposición a la prosperidad alcanzada por Franco en los años 60 y 70, desde 1976 inicia en España un déficit económico aupado por la falta de medidas de modernización económicas, que hacia 1979, con la crisis energética global, se convierte en un déficit crónico, que va agudizando el estancamiento, la inflación y el desempleo a niveles que tenían tiempo sin verse desde la Guerra Civil y los primeros años de Franco. Y en medio de todo esto, grupos como ETA y el Grapo van a desencadenar varias acciones violentas. Atentados, asesinatos y secuestros se hacen cada vez más comunes.
Solo en 1980 ETA asesina a casi 100 personas, entre guardias civiles, policías y civiles. Al igual que como reflejan varios historiadores, parte de la sociedad española va a sufrir un llamado desencanto social, con la nueva España democrática que se abría, que ofrecía escenas que tenían mucho tiempo sin ver. Sumado a un incremento del desempleo que la democracia no estaba resolviendo y un incremento paulatino de la inflación y de la inseguridad en las calles, empezando en pocos años a sonar las primeras voces que clamaban que quizás se vivía mejor en los tiempos del caudillo. Ante esta situación, Suárez presenta su dimisión el 29 de enero de 1981 y propone a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a presidente del gobierno. El 23 de febrero, en plena sesión del Congreso, para la elección de Calvo Sotelo, ocurre el famoso golpe del teniente coronel Antonio Tejero, que va a tomar por la fuerza, junto a otros oficiales, el Congreso de España por poco más de un día. El golpe logra ser controlado al día siguiente al mediodía, pero era un reflejo perfecto del estado de la nueva democracia española y los elementos del franquismo que se negaban a morir. Retomada la normalidad, Calvo Sotelo es juramentado como presidente del gobierno de España el 26 de febrero e inicia su mandato. Pero la administración de Calvo Sotelo va a ser una continuación y proliferación de los problemas comenzados en la era Suárez. En los casi 2 años que va a durar, la UCD, el partido de él y de Suárez, se termina de desplomar tras decisiones como el ingreso de España en la OTAN, condenado por los izquierdistas, y la legalización del divorcio en España, condenado por conservadores y los demócratas cristianos adeptos a la UCD. Para agosto de 1982, el Congreso de los Diputados estaba estancado y estéril. Calvo Sotelo había perdido toda su base para legislar, Suárez había abandonado la UCD y creado su propio partido, y los izquierdistas frenaban cualquier avance de ley que se propusiera. Así, el 27 de agosto, Calvo Sotelo acude a la zarzuela y solicita al rey la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales anticipadas en toda España. Es en este momento cuando el PSOE, más fuerte y cohesionado que nunca, va a arrasar en las elecciones del 28 de octubre, consiguiendo 202 de los 350 escaños. La UCD va a desaparecer por completo y los demás partidos van a quedar eclipsados por el PSOE. Felipe González, el líder absoluto del PSOE, es electo así por el Congreso de mayoría socialista como presidente del gobierno de España y se juramenta ante el rey el 2 de diciembre de 1982. Daba inicio a su mandato que, gracias a las reelecciones, se va a extender por 14 años, hasta 1996. Con la caída de la UCD y los últimos líderes de gobierno provenientes del franquismo, y con el ascenso del PSOE de Felipe González, los historiadores suelen cerrar el episodio de la transición española, un periodo lleno de luces, de sombras y de claroscuros que inicia desde antes de la muerte de Franco, el militar que otrora, según algunos, va a salvar a España de la perdición y la anarquía, y que según otros la va a sumir en una sangrienta y oscura dictadura. Y va a terminar dicha transición con el ascenso de sus enemigos históricos, quienes retomaban el poder 42 años después de haberlo ejercido por última vez en 1939. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.